Para cerrar el acto de la Jornada de Educación Innovativa y coincidiendo también con la Semana de la Arquitectura, tengo el inmenso placer y honor de hacer una brevísima presentación de nuestro último ponente, que es Ricardo Aroca. Como he comentado antes, con posterioridad tenemos una pequeña mesa de debate donde trataremos un poco todos los aspectos que hemos visto a lo largo del mismo. Muy brevemente le voy a dejar el paso a Dani, perdón, para que va a hacer la presentación oficial por parte del colegio. Bueno, pues gracias a... Mi nombre es Daniel Rincón, yo vengo como arquitecto y también representante del Colegio de Arquitectos de la Junta de Gobierno, y solo decir que iniciamos o se inicia una línea de colaboración entre colegio y escuela que entendemos será idónea, ideal y que estamos encantados desde el colegio, y que colegio y escuela tenemos que ir juntos porque al final la profesión de la arquitectura tenemos que ponernos en valor frente sobre todo a otras profesiones que en el mundo de la construcción tienen interés en nuestra parcela. Y hoy, por digamos razones obvias, desde el colegio entendíamos que Antonio Vargas, profesor y decano hasta hace bien poco del colegio, pues merecía hacer la presentación de Ricardo Aroca. Y nada más darle la palabra. Muchas gracias, Daniel, por cederme la palabra y por invitarme a tener y permitirme tener el honor de presentar a don Ricardo Aroca. Y muchas gracias al director también por permitirme subir a esta mesa, porque si no me lo permite el director, evidentemente yo no me subo, ¿no? Y muchas gracias además a ambos por permitir que hoy haya aquí un acto conjunto de la Escuela de Arquitectura de Málaga y del Colegio de Arquitectos de Málaga, y que su director y en este caso su representante Daniel, el decano, está en otro acto, me parece en Ronda con motivo de la Semana de Arquitectura, pues estén aquí los dos presidiendo el acto. Cuando Daniel me propuso presentar a Ricardo, yo no sé si él lo hacía con la voluntad de hacerme un favor, un honor o una trastada, porque evidentemente te pone en una situación y en una tesitura que es difícil, ¿no? O sea, que lo primero que te preguntas es que qué dice un modesto arquitecto de provincia aficionado a la estructura, ¿no?, sobre una persona que ha sido la referencia de todos nosotros en el último medio siglo en lo que son los aspectos estructurales, colegiales y profesionales de nuestra querida profesión. Y en ese momento recordé que entre 1981 y 1985, Rafael Iglesias y Mario Sabugo escribieron en el suplemento de arquitectura del diario Clarín de Buenos Aires una colección de artículos dedicados a incitar al lector a redescubrir su ciudad con una mirada diferente. Todos esos artículos han quedado recogidos en una pequeña publicación que tuve además el placer de que me regalara un compañero arquitecto argentino, ¿no?, que toma su título de la primera de estas columnas, La ciudad y sus sitios. En ella, Rafael Iglesias contrapone el concepto de lugar al concepto de sitio, reivindicando este último, al sitio, como el verdadero constructor de nuestras urbes. Frente al lugar como espacio que puede ser ocupado por algo, el sitio es el paraje destinado a albergar alguna cosa. De este modo, el sitio se diferencia del conjunto en tanto que se singulariza con una función única. Tomando de sus propias palabras, los sitios son reconocibles, identificables, tienen una forma determinada y albergan ciertas actividades que no albergan otros lugares. De esa manera también son frecuentados por ciertas personas que no podemos encontrar en otros sitios o que habitan otros lugares. En definitiva, los sitios son únicos y al separarse del contexto, que no es lo mismo que independizarse, se constituyen en los protagonistas de nuestra ciudad
y de nuestros recuerdos. Podemos trasladar esta reflexión a los moradores de nuestro superpoblado planeta e inmediatamente descubriremos que entre los 7.300 millones de almas podemos separar de la masa a unos cuantos que dejan de ser personas para alcanzar la categoría de personaje. Individuos que nacen de su propia experiencia y que enriquecen la nuestra, y tan ricos en vivencias y secretos tan intensamente vividos como generosamente compartidos. Al igual que los sitios, los personajes son fácilmente reconocibles e identificables, desarrollan actividades que simplemente son inalcanzables o están vetadas para muchos de nosotros, y quizás por eso procuramos frecuentarlos a la menor oportunidad que surge. Porque los minutos de vida que compartimos con ellos son más largos e intensos que semanas enteras de soporífera existencia y experiencia profesional. Las ciudades que más recordamos son las más ricas en sitios, como los sitios que más recordamos son los más ricos en personajes. Y la Escuela de Madrid ha tenido la suerte de contar con muchos de ellos, y hoy la Escuela de Málaga tiene la suerte de tener entre sus aulas a uno de ellos. Quizá, posiblemente, uno de los más personajes. Yo estudié en Sevilla, y allí había otros personajes. Algunos de ellos me había escuchado mentar ya en alguna ocasión, pero no estaba Ricardo. Yo a Ricardo tuve la suerte de conocerlo en uno de los cursos que organiza el Colegio de Arquitectos de Málaga para intentar evitar que caigamos en ese páramo formativo que nos seduce a todos una vez que abandonamos las aulas. Y ya gritamos, ¡se acabó! Ya no quiero saber nada más y nunca más, ¿no? Hasta que un día lo escuchas a él. Y cuando lo escuchas descubres que las estructuras, más que amenas, pueden ser incluso divertidas, ¿no? Y que continuar estudiando es una opción que nunca debes descartar. Confieso públicamente que ha sido mi egoísmo el causante de algunas de las últimas visitas de Ricardo a Málaga. Pero también, en mi descarga, también he de decir que también ha sido la causa de que algunos compañeros, para los que esto de las estructuras era algo que ya resolvería una ingeniería después, disfrutaran perdiendo 8 días de un viernes, mientras descubrían que los números, aunque los pueden hacer otros, pese a no ser difíciles, ¿no?, son algo que queda ahí, pero que solo ellos pueden definir la mejor estructura de sus edificios. Porque las estructuras son una parte tan esencial de la arquitectura que puede hacer que, como genialmente él nos transmite en su libro, no sé si proponiéndolo o no, proponiéndoselo o no, en su libro Historia secreta de los edificios, muchos de estos edificios no son más que estructuras vestidos de traje de época. Al final siempre somos los mismos. Y en los últimos años me han brindado la oportunidad de conocer a Laroca, personaje público y colegial, al compañero capaz de diseccionar la realidad de una profesión inmersa en un proceso de cambio convulso con la misma precisión con la que aborda un problema estructural y la misma pasión con la que cualquiera de vosotros, jóvenes estudiantes, podéis acabar en un momento descubriendo que lo que hoy se discute en la profesión son las reglas que van a ordenar vuestro ejercicio profesional en los próximos 40 años. Y todo esto con sentido del humor. Un sentido del humor tan característico que le permite agradecer por partida doble y delante de 200 personas el reconocimiento del Consejo Superior de Arquitectos de España, que el Consejo Superior le daba hace unos años. Digo por partida doble porque primero lo agradeció, porque es de ser educado, y él lo es, agradecer el reconocimiento que cualquiera te hace. Y después, porque hay que agradecer especialmente, como él bien dijo, aquellos reconocimientos que se reciben de aquellas personas que sabes que no te expresan un especial cariño ni aprecio. Bien, termino ya estas palabras pagando una deuda, con el permiso ahora de don Ricardo. Hace 3 o 4 años, Daniel Rincón, hoy en esta mesa, ¿no?, me prestó este libro que hoy, y en este acto solemne, le devuelvo. Si hubiera sido la biblioteca de la universidad, pues habría tenido que dejar de dar clases porque no podría haber sacado ya nunca un libro más, ¿no?
Se trata de una recopilación de ensayos sobre temas estructurales de diferentes profesores y recopilados con motivo de la jubilación como catedrático de estructura de Ricardo. 4 años después, se lo entrego a Daniel, ¿no?, tras haber devorado sus páginas y compartiendo con vosotros la que considero que es la mejor reflexión que se contienen en sus 421 páginas. Si tenéis alguno, papel para tomar nota, porque esta reflexión, aunque os compréis o saquéis el libro de la biblioteca, no la encontraréis en el libro. No es pedantería. Es que esta reflexión, la lección, se encuentra en la dedicatoria que Ricardo le hizo a Daniel en el libro. A fin de cuentas, Ricardo es de esos extraños personajes que, sin proponérselo, dan lecciones incluso en las dedicatorias de los libros. Para Daniel, que empieza la dura carrera de tratar de iniciarse en la docencia, te deseo suerte y te recuerdo que en gran medida la suerte se la fabrica uno mismo. Si en palabras de Norbert Schulz, los sitios son espacios existenciales, los personajes son aquellos de nosotros que son capaces de dar sentido a una existencia. Existencia que no puede ser repetida, pero que es capaz de inspirar la existencia de otros. La imagen del compañero que se esforzó en construir su propia suerte es el mejor recuerdo del personaje que fue capaz de hacer de la Escuela de Arquitectura de Madrid y de la propia arquitectura un sitio irrepetible. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí. Oye, ante todo, muchas gracias. Nunca me han hecho una cantidad semejante de elogios, ni más inmerecidos. No diría, como me acuerdo, un ruso que habíamos nombrado en la Politécnica de Madrid, doctor honoris causa, entonces después que leyeron todos sus méritos, dijo, muchas gracias por la breve relación que han hecho de mis méritos. No diría eso, sino todo lo contrario. Además, sobre todo por el cariño que implican y que agradezco profundamente. Bien, hoy no voy a hablar de estructuras. Es decir, cuando me dijo Daniel que viniera aquí a hablar en la Semana de la Arquitectura, que por cierto la Semana de la Arquitectura la inventé yo, antes era el Día de la Arquitectura, entonces hace yo creo que como 12 años, pues dije, claro, para la arquitectura un día no es nada, ¿no? Vamos a hacer una semana entera, y además la celebramos muy bien, porque empezó por un eclipse total de sol, ¿no? O sea, de verdad que fue un acontecimiento fantástico, y ya poco a poco en los otros colegios se han ido también tomando el tema de la semana, de manera que no podía desoír. Me lo dijo con poco tiempo, entonces a mí no me gusta el hacer las cosas con poco tiempo, es decir, si una charla de estas uno no ha tenido tiempo de prepararla, no queda suficientemente espontánea, es decir, la espontaneidad requiere mucha preparación, ¿no? Entonces yo me temo que hoy no me va a quedar muy espontáneo porque no la he... Entonces yo le dije, oye, pues voy a dar una que tengo enlatada, que es lo que se ha quedado hace poco en la escuela y que funciona bien. Y él me dijo, hombre, ¿por qué no hablas del libro de edificios mágicos? Y luego pues lo pensé mejor, y aunque he tenido una semana muy complicada, pues he conseguido reunir unas imágenes del libro, no todas, y tratar de hacer de hilvanar una conferencia que no es exactamente el libro, porque si digo lo que es el libro ustedes no lo comprarán, sino cosas que hay en el libro y que a mí me parecen que tienen interés. Para empezar, claro, está el tema de por qué demonios escribo libros, ¿no? O sea, es una cuestión rara. Es decir, yo tengo por ahí desde hace siglos un libro de estructura que no acabo de terminar nunca, porque nunca me parece que esté bien del todo.
Y un día pues me vienen unos de Espasa y me dicen, oiga, queremos que escriba usted un libro sobre historia secreta de los edificios. Y, ¿a qué vengo yo a escribir un libro que además qué demonios quiere decir eso de historia secreta de los edificios? Y le dije, bueno, pues lo pensaré. Entonces luego pensé que la universidad está llena de gente que tiene un libro escrito y está buscando quién se lo publique. Y yo tenía unos tíos que querían publicar un libro que no estaba escrito. Entonces la paradoja pues tenía cierta gracia. Entonces, y luego pensé que realmente yo me dedico a eso. O sea, viene un señor y dice, y quiere hacer un edificio en un sitio, y yo pues me estudio el sitio, me estudio al señor, estudio lo que quiere hacer y se lo hago. Pues digo, pues esto es como hacer una casa, pues vamos a hacer un libro, ¿no? Entonces, luego vinieron con otro, y luego vinieron con este libro, en el que, vamos, porque además, claro, lo mismo que existe un solar, unas ordenanzas municipales y un programa de necesidades que tiene el cliente, pues el que me encargaba el libro quería una serie de cosas, ¿no? Y entonces, pues, ahora hablaremos fundamentalmente de este libro, pero a mí me pasa una cosa, afortunadamente todavía, es decir, cuando me preguntan, ¿y de los edificios que usted ha hecho, cuál le gusta más? Digo, mira, es que el edificio que más me interesa es el siguiente, no me interesan los que ya he hecho, ¿no? Entonces, realmente, en este momento, verdaderamente, vamos, hombre, hablaré de este libro, pero me interesa más el siguiente. Entonces, el libro siguiente que estoy haciendo ahora, que es otro encargo, se llama ¿Para qué sirve un arquitecto? Entonces de ese solo daré un adelanto, ¿no? El libro lo empiezo con una anécdota que debió pasar el año, yo creo que debe ser el año 50, el año 62, el año 62 o 63. Yo estaba en el último curso de la carrera y Paco Fernández Longoria, que era del curso anterior, había terminado ya. Entonces salió un concurso internacional fantástico, que era la Ópera de Madrid, en Azca. Reordenaron Azca para hacer una gran ópera en Madrid, hicieron un concurso internacional, y entonces Paco, que había terminado la carrera, se podía presentar. Entonces nos agarró a una serie de amigos, unos que habían terminado y otros no, y nos puso a hacer, lo dijo en junio, vamos a hacer el proyecto y empezamos en septiembre. Y nos volvió a reunir en septiembre y se había preparado concienzudamente. Para empezar, se había leído sobre la esencia de Zubiri, que yo creo que es el único que la leyó aparte de Zubiri, ¿no? Pero eso le preparaba mentalmente para aquello. Y luego había buscado el mejor experto acústico del mundo para asesorarle. Entonces, lo de la esencia de Zubiri no nos hacía mucha ilusión eso de imitarlo, y ya pensábamos que aunque lo hubiera leído él ya estábamos salvados los demás. En aquel momento era muy importante haber leído aquello. Y entonces nos reunimos todos alrededor del acústico y entonces le preguntamos, oiga, ¿cómo tiene que ser una sala de conciertos perfecta? Y entonces dijo, pues no lo sé, ustedes dibujan una y yo la arreglo, ¿no? Entonces empecé a entender para qué sirve un arquitecto, ¿no? Para decir una cosa con datos insuficientes, otras veces con datos excesivos, y luego pues ya se arreglará, pero alguien tiene que decir algo, ¿no? Luego sirve para más cosas, pero para mí en aquel momento fue, hace 50 y tantos años, fue una revelación. Dije, bueno, yo no sabía muy bien para qué servía esto, pero ya empiezo a saber para qué sirve. O sea, sirve para fundamentalmente para tomar decisiones con pocos datos o con demasiados datos, pero alguien tiene que tomar una decisión, y más aún si es una decisión que tiene que tomar con forma de las cosas. Bien. Como eso es del siguiente libro y además de ese no tengo ilustraciones ni nada de eso, pues vamos a volver al que ocupamos ahora. Entonces, esto pasa así. Bueno, de vez en cuando pongo una cosa de esas. Esos son los dibujos que hago en las reuniones, que tienen la ventaja de que, por un lado, me ayudan a mantener la atención y por otro lado causan una notoria incomodidad al resto de la gente que está en la reunión, lo cual es favorable si tienes que discutir cosas, el que los demás estén incómodos, ¿no? Entonces, porque piensan que además yo no estoy oyendo, cosa que es absolutamente incierta, que tengo cientos de dibujos de estos y los uso cuando tengo que hablar de algo que no está en la diapositiva, ¿no? Entonces empezamos con
La arquitectura, pues me dijeron eso, que querían historia, vamos, no se llamaba exactamente así, al final transigimos en el título, en estas cosas siempre hay un tira y afloja. Pero ellos querían que hablara de ciencias ocultas, la influencia de las ciencias ocultas en la arquitectura, la masonería y toda esta serie de cuestiones. Yo les decía, hombre, pues cada vez hemos discutido mucho, ¿no? La arquitectura es un arte social y entonces pues sirve para las necesidades de la gente y entonces pues un arquitecto no es un señor que se le ocurren cosas solo, sino que hace falta un consenso social para hacer aquello. Pero luego un día se me ocurrió pensar y dijo, caramba, la verdad es que la mayoría de los edificios que admiramos no sirven para nada, ni han arreglado la vida a nadie. O sea, ya me dirán ustedes para qué sirve una catedral, o para qué sirve una pirámide, o para qué sirve casi ninguno de los edificios que admiramos. O sea que verdaderamente una cosa es que haga falta un consenso social y otra cosa es que el consenso social sea para vivir mejor o para arreglar cosas. Suele ser para otras cosas distintas, ¿no? Y de manera que pensé, bueno, pues hay algo en eso, pues vamos a tratar de escribir el libro. Y entonces, así como con el primero de Historia Secreta de los Edificios, pues traté de saldar cuentas con la historia de España horrorosa que me habían enseñado a mí, pues ahora he tratado de saldar cuentas con algo como, digamos, la imagen del mundo que ha tenido la humanidad en distintas épocas, y eso se traduce evidentemente en la arquitectura, y muy relacionado con la imagen del mundo que tiene que ver con la palabra, y tiene que ver con la palabra escrita, y tiene que ver con un montón de cosas. Es decir, ahora mismo que estamos volviendo a una cultura de la imagen sobre la palabra, pues yo tendría que, y con esto termino la parte doctrinal, hacer una reivindicación de la palabra. La palabra tiene la ventaja, la imagen es más impactante, es más directa, pero la palabra es ambigua. Y la palabra al final acaba sirviendo para otras cosas. Y entonces la capacidad de pensar ha evolucionado a partir de que se han ido dando otros significados a las palabras y a través de los significados de las palabras han surgido ideas nuevas. En eso es el idioma fantástico que es el de la filosofía, es el alemán. O sea, uno puede fabricar cualquier palabra nueva uniendo un montón de cachas, no sé cuándo, y entonces pueden expresar conceptos nuevos, cosa que entre nosotros solo hace Fernández Alba, pero con poco éxito. Como no es alemán, pues queda muy raro en las cosas que escribe, ¿no? Pero la palabra es esencial y luego la palabra escrita pues ha jugado un papel tremendo. Entonces he cogido distintas épocas de la humanidad con distintos edificios que por una razón o por otra me han interesado. O sea, siempre procuro ponerme las cosas más fáciles. Y entonces pues empezamos con... bueno, esta es la portada del libro, y empezamos con Stonehenge. Stonehenge, voy a dedicarle muy poco tiempo a lo que es el monumento en sí, es un crawler, es una agrupación de piedras que, como esta gente no escribía, pues no sabemos ni quiénes eran, ni para qué, ni nada. O sea, los romanos supusieron que eran los druidas, luego se ha seguido con no eran los druidas, eran unos cazadores recolectores, está hecho antes que las pirámides de Egipto, y trajeron piedras de 20 toneladas desde 200 kilómetros de distancia para ponerlas alineadas, es decir, que había una organización social importante. Y probablemente pues esté relacionado con cuestiones solares como el comienzo del solsticio, que a su vez está relacionado probablemente con crecimiento espontáneo de cereales y una posibilidad de recolección. O sea, no se sabe bien para qué era, pero estuvo en uso 1000 y pico años antes de que dejara de usarse, y no sabemos nada más de él. Sabemos con seguridad que que antes habían hecho otras cosas parecidas de madera. O sea, ahí hay una caja y una espiga, que es una manera de unir las maderas hecha en piedra, que se conoce que era, cuando hacen las cosas en piedra, tratan toscamente de repetir el precedente de la madera, y luego pues quedan pocas cosas, pero y fueron moviendo piedras en distintos momentos. Ya digo que sabemos poco del tema. El tema luego adquiere una relevancia, curiosamente, a principios del 18. A principios del 18
se produce finales del 17, principios del 18, se produce un hecho trascendental en la historia de la humanidad. Es decir, Newton publica la ley de la gravitación universal. Lo que había explicado a la gente de cómo se movían los astros, cómo se movía, resultaba que era igual que cómo caían las piedras. De pronto encuentra una explicación única, sencilla y racional a unas cosas que habían maravillado o que habían sido un enigma para la humanidad durante siglos, y encima con una formulación matemática sencilla. De pronto, las matemáticas pueden explicarlo todo, es el comienzo de la ciencia. De hecho, hasta en esa serie de años, en finales del 17 y principios del 18, se produce, de hecho, la formalización de la ciencia a través de la Royal Society. Es toda una historia que pueden ustedes encontrar en el libro y es muy interesante. y entonces se produce la diferenciación que antes no existía entre la ciencia y las ciencias ocultas. O sea, no había una diferencia entre ciencia y magia. De hecho, el propio Newton se dedicaba a la alquimia. El propio Newton se dedicaba a la alquimia, y en aquellas épocas no muy lejanas, pues hay un decreto, primero un decreto del Parlamento inglés prohibiendo a los particulares fabricar oro, y luego otro decreto en un momento de crisis diciendo que podían fabricar oro siempre que lo llevaran luego al gobierno para acuñar moneda, ¿no? O sea, y Newton intentaba fabricar oro en sus ratos libres después de haber descubierto la gravitación universal, ¿no? O sea, que verdaderamente es una... Vamos, la gravitación universal es muy curioso, porque claro, explica todo, pero no el por qué. O sea, Leibniz le escribe una carta a Newton diciendo: oiga, está muy bien eso que usted ha hecho, pero eso de la gravedad, ¿qué es? ¿Una ciencia oculta o un milagro? ¿No? O sea, ¿qué demonios? Y seguimos sin saber qué demonios es, ¿no? Entonces, la gente, vamos, lo de las ciencias ocultas era mucho más divertido que la ciencia de verdad, que había que hacer experimentos y todo eso. Y entonces los caballeros que estaban discutiendo tanto de tratados de ciencias ocultas como de ver cómo funcionaba la naturaleza, pues empiezan a reunirse más en secreto para hablar de lo que les gustaba de verdad, que eran las ciencias ocultas. Y entonces eso es el origen de la masonería. Entonces, uno de los discípulos de Newton es Stackley, es el primer teórico de la masonería, y entonces establece que que lo que pretenden estos cultivadores de las ciencias ocultas es una religión natural que profesó Adán y que luego Salomón conocía, y entonces aparece la construcción del templo y la relación de la masonería con la construcción. Y además, pues ya para darle un sabor local, pues dice que los druidas de Stonehenge pues se comunicaban con Salomón y entonces y con los sacerdotes egipcios, y entonces hace ahí una historia, y entonces mete a Stonehenge entre los fundamentos de la masonería y del templo de Salomón, que es otra de las cosas de las que hablaré luego. Entonces eso tiene eco naturalmente entre los arquitectos, y John Wood el Viejo hace el círculo de Bath, el Circle de Bath, exactamente con el tamaño del círculo de Stonehenge. O sea, de manera que ya aparece la masonería ligada a la arquitectura. Además, pues todavía era más lírico. Hablaba de que en las noches de San Juan Bautista se reunían los druidas con los sacerdotes egipcios y entonces bailaban en honor al descenso de Proserpina a los infiernos. O sea, era una cosa ya fantástica, ¿no? Entonces, pero hay toda una relación pues muy sugerente de la arquitectura con las ciencias ocultas, que llega a extremos como este, porque ya relaciona también relaciona el templo de Salomón con el mausoleo de Halicarnaso, y entonces esto es una obra de Nicholas Hammond. Nicholas Hammond es de los mejores arquitectos ingleses de la época, y entonces es el campanario de San George de Bloomsbury, que es el mausoleo de Halicarnaso hecho campanario, ¿no? Este es un tema curioso de cómo funcionaban ya entonces los arquitectos, ¿no? Después del incendio de Londres se hace una comisión y en
encargan a Hashmore y otro colega de que se construyan 30 parroquias y busquen a quienes las vayan a construir. Solo se construyen 12, pero el Hashmore se encarga a sí mismo 6, ¿no? O sea que, entonces, bueno, no era un excelente arquitecto, no un campeón de la ética profesional, pero y hacía estas cosas curiosas de campanario en forma que es uno de las huellas masónicas, buscando cosas masónicas, porque por alguna, luego hay una serie de templos masónicos americanos que son el mausoleo de Halicarnaso, solo porque a este se le ocurre, a Stackley se le ocurre mencionarlo como algo que tiene que ver con el templo de Salomón, que no tiene nada que ver, como luego veremos. Luego esto sigue, por ejemplo, en el plano de Washington, pues aparece el pentagrama masónico, pero esto no es una cosa casual, es también absolutamente intencionado. En todos los revolucionarios americanos, ambos, tanto los del norte como los del sur, eran todos masones, porque pues, reivindicaban el que había una mejor manera de relacionarse la gente, ¿no? O sea, una cosa más o menos, digamos, benéfica. Entonces, volvemos atrás, esto va a ser una vuelta adelante y atrás, y volvemos atrás a los egipcios, o sea, cada cosa que se precie empieza por los egipcios. Digo, edificios edificios fantásticos, y pues la Gran Pirámide. La Gran Pirámide es un edificio enorme, gigantesco, requirió 20 años de trabajo de 20.000 personas, y un dato que no es generalmente conocido es que ha sido el edificio más alto del mundo hasta que se hizo el obelisco de Washington. O sea, no se construyó nunca un edificio. Vamos, hubo brevemente una espira gótica durante unos años, que luego le cayó un rayo y se cayó, pero vamos, ha sido durante siglos el edificio más alto del mundo. El sentido de las pirámides era mágico, y además, como los egipcios sí sabían escribir, conocemos perfectamente, o creemos conocer perfectamente, la historia del desarrollo. Incluso tiene autor la idea de la pirámide. La pirámide procede de una serie de mastabas, una sobre otra, haciendo una pirámide escalonada, y el autor de la pirámide escalonada es el sacerdote Imhotep, que no solo actúa de arquitecto, sino además se supone que era el inventor de la escritura en Egipto. Probablemente la escritura que se sepa solo se ha inventado 2 veces, una en Babilonia, y probablemente de ahí procedía la idea, y luego la otra se inventó en América, pero tuvo poco éxito, ¿no? en Centroamérica. Los demás intentos de poner la palabra por escrito, de traducir a escritura el lenguaje hablado, o sea, es curioso, pero solo ha habido realmente en el mundo occidental, y que haya tenido uno. Los demás se puede trazar de dónde venían, porque realmente solo hay que saber que alguien es capaz de hacerlo para poderlo hacer. Ahora, la idea es, luego veremos qué otros orígenes puede tener. Entonces, la idea de la pirámide probablemente pues tiene que ver con el ascenso del alma del faraón al cielo. Realmente, tal como está apuntando, si uno se pone a una cierta distancia de la pirámide, apunta al sitio donde ahora está la estrella polar, entonces no estaba. O sea, el eje de la Tierra describe una circunferencia cada 20 y tantos mil años, y entonces en aquella época no había estrella polar. Eso explica algunos titubeos de orientación de las pirámides. Y hay un tema que me parece interesante, que es la asociación entre la construcción y la forma, y el cómo se llega a producir un modelo. Es decir, primero hacen la pirámide escalonada, luego se les ocurre que deben buscar una forma más simple, y entonces una pirámide escalonada la cubren así. Entonces la pirámide se les abre como la piel de un plátano, en la pirámide de Ashfur. Y entonces cambian completamente, para conseguir hacer esto, cambian completamente el modelo constructivo, de manera que empiezan a poner hiladas horizontales y luego ponen unas piedras de caliza pulida de forma más complicada y terminan la pirámide. Y todo este proceso, desde una pirámide escalonada a una pirámide perfecta,
dura 90 años. En 90 años hacen 3 intentos y llegan al modelo perfecto de pirámide, que es verdaderamente sorprendente teniendo en cuenta la época. Luego, encima, hay una cosa curiosa, es decir, claro, se tardaba un montón de tiempo en hacer una pirámide. Entonces, ¿cómo demonios sabían cuánto iba a vivir el faraón, ¿no? O sea, Entonces, da la impresión, hay alguna hipótesis de que la iban haciendo como una cebolla. Iban haciendo crecer la pirámide, cuando ya veían que el faraón estaba pachucho, pues la daban por terminada y le ponían el revestimiento, ¿no? En todo caso, es un tema. Luego se ha especulado con la cantidad de secretos desconocidos que había en las pirámides. Las pirámides realmente no hay más que 2 números, el lado de la base y la altura. Pero bueno, Newton creía que, porque alguien lo había dicho, que realmente la verdadera medida del radio de la Tierra estaba escondida en los números de la Gran Pirámide, y se pasó haciendo números sobre cuál era el radio de la Tierra, como si los sacerdotes egipcios lo hubieran sabido. En todo caso, el tema de los egipcios da una idea de la... Vamos, es importante en la relación de un pueblo o de una sociedad con el conocimiento, ¿no? Y con el resto. Egipto es un sitio curioso, ¿no? Está rodeado de desierto y con el mar Mediterráneo al norte, de manera que no tiene comunicación. Y luego estaban las crecidas del Nilo, que dependen de unas lluvias en Etiopía y nadie sabía cuándo iban a ser, y que se inundaba todo. Entonces se inundaba todo, había que reconstruir otra vez tal, pero realmente la vida, que era además, al decir de Heródoto, muy próspera, pues dependía de algo que era impredecible, en principio, e incontrolable. Ni siquiera relacionado muy claramente con las estaciones. Está muy al sur y el clima es bastante uniforme. Hace mucho calor en invierno y muchísimo más calor en verano, pero vamos, no, el clima es bastante constante. Entonces, eso propicia pues una civilización muy cerrada y propició pues un control absoluto de una casta dominante con el faraón, los sacerdotes, el conocimiento geométrico para volver a trazar todo dependía, y es el origen básico de la idea de los conocimientos ocultos. Los griegos estaban convencidos de que los sacerdotes egipcios tenían unas habitaciones cerradas llenas de papiros que tenían una cantidad de información enorme que solo sabían ellos, ¿no? Y ese mito ha ido continuando siempre, ¿no? Sabían, desde luego, trazar ángulos rectos, sabían que 22 sétimos solo difiere de pi en la cuarta cifra decimal, sabían un montón de cosas que luego pasan a Pitágoras y a los griegos, etc. Pero los egipcios producen una variante imprevista, que es una sociedad absolutamente contraria. Es decir, una tribu sometida en Egipto, los judíos, escapan, probablemente en tiempos de la caída de Akenatón, que había tenido sus problemas con la Iglesia, y con la Iglesia imperante entonces, y entonces probablemente a su vez llevados por un noble, Memsés, al que llaman Moisés, y entonces esta gente pues escapa al desierto, sabe escribir, y entonces aparece una sociedad nómada, desprovista de lugar y desprovista de raíces, que vaga por el desierto y que tiene un libro. El libro es fantástico, el libro permite que las cosas no se pierdan, pero al mismo tiempo hace que las cosas no se cambien. Es el doble filo del libro, ¿no? Las cosas que están escritas, por eso a veces se han preguntado ustedes por qué las monjas viven tan raro, ¿no? Porque una señora del siglo XIII escribió cómo vestía una mujer decente, ¿no? Y como ya está escrito desde el siglo XIII, pues siguen vistiendo igual porque está escrito, ¿no? Entonces las cosas escritas tienen ese doble poder, y entonces está la Biblia, cuya es un libro cuya lectura les recomiendo a ustedes porque es entretenidísimo, y entonces estas tribus nómadas, por dictado divino, fabrican un templo móvil, que es el tabernáculo. La descripción del tabernáculo es deliciosa. O sea, parece las instrucciones de cómo montar un armario de Ikea, ¿no?
Tiene un detalle absolutamente asombroso, ¿no? de cómo encaja cada cosa, en tal qué medida tiene exactamente cada una de las de qué está hecha cada cosa, es decir, fantástico. Entonces, este templo móvil pues tiene unas dimensiones muy modestas, ¿no? Tiene como el Sancta Sanctorum es un cubo de 5 metros de lado. O sea, tiene un cubo de 5 metros de lado, tiene luego un espacio que es el doble, hay una tienda que está encima, está descrito toda una serie de telas. Ahí hay algunas de las cosas que acompañarían probablemente de los dibujos que Dios debió enseñar a Moisés, porque Dios no solo le dio las instrucciones verbales, sino le enseñó dibujos a Moisés de cómo tenía que ser el tabernáculo. Entonces Moisés pues cumplió escrupulosamente, iban montando y desmontando el tinglao y llevándoselo de un lado para otro, ¿no? En su existencia nómada. Entonces llega un momento en que consiguen un territorio estable a base de, siguiendo las instrucciones divinas, llegar a la tierra prometida y matar a hombres, mujeres y niños sin dejar ninguno, pero no al ganado, ¿no? Porque ellos no llevaban ganado y necesitaban ganado. Cuando dicen que el Corán tiene cosas salvajes, no está mal la Biblia tampoco en ese sentido, ¿no? Porque en alguna de los tomas que contestan no matan a todo el mundo y entonces Dios los castiga por haber sido desobedientes, ¿no? Entonces en ese llegan a adquirir un tema estable y entonces Salomón, a quien Dios le dijo que pidiera lo que quisiera y solo le pidió sabiduría, pues le dio no solo sabiduría, sino algo así como 700 esposas y 400 concubinas y además toda la sabiduría del mundo, ¿no? Y entonces pues decidió hacer un templo estable. Y entonces en la Biblia también está la descripción del templo. La descripción del templo de Salomón es curiosamente mucho menos precisa que la del tabernáculo. La del tabernáculo es la del de Ikea dando las instrucciones de montar el armario. La del templo parece más la de un turista que está admirado de la magnificencia de lo que ve, ¿no? Entonces la visión de turista es curioso porque dedica más tiempo a describir cómo son unas pilas de bronce con ruedas que a describir cómo es el templo, ¿no? Pero también es muy curioso ver cómo funcionan estas cosas de las descripciones. Entonces, Salomón no se complica mucho la vida. Multiplica por 2 las dimensiones. O sea, si en el tabernáculo eran 5 por 5 por 5, aquí es 10 por 10 por 10. No sé, vamos, estoy diciéndolo en términos aproximados, porque está hecho en codos sagrados que nadie sabe lo que miden, pero vamos, yo he llegado a la conclusión de que son como 50 centímetros, ¿no? Pero eso es otra de las cosas que... Y entonces, pues, es precisa la descripción del interior, menos precisa la del exterior, aunque se puede precisar eso. Hay un dato muy curioso que luego reaparece en el Escorial, que es que todas las piedras se labraron en cantera y no se dio ni un solo golpe con hierro ni con bronce en el transcurso de la obra, o sea, estaba prefabricado todo. Eso lo llevó a cabo luego Herrera en el Escorial. O sea, curiosamente, que ahora veremos, es el trasunto más parecido al templo de Salomón. Entonces, esto es el Sancta Sanctorum, pero luego pues había mucho más. O sea, había luego pues todo un patio delante, luego otra serie de recintos exteriores, otra serie de recintos más exteriores, hasta llegar a un tema enorme, ¿no? El templo no tuvo mucha vida, ¿no? El templo luego fue saqueado varias veces. El templo, he calculado que tenía como 200 kilos de oro por metro cuadrado, lo que era el templo propiamente dicho. Eso duró poco, lo saquearon y luego pues fue destruido completamente por Nabucodonosor, fue vuelto a reconstruir y fue finalmente destruido completamente por el emperador Tito, que estaba ya aburrido de las revueltas de los judíos y ya los expulsó a todos de Palestina y entonces, pero es un tema muy curioso que luego tiene una segunda parte. O sea, realmente el tabernáculo era un templo sin lugar, ahora que hemos estado hablando del sitio y el lugar, y entonces el templo sin lugar se ha convertido en un lugar sin templo. Porque existe el sitio del templo, pero no existe el templo, ¿no? A pesar de la serie
intento. Entonces, más o menos esto es lo más parecido a lo que hay del templo, y esta es la reconstrucción de Newton. O sea, Newton dedicó mucho tiempo también a ver cómo era el templo. Yo creo que lo he interpretado mejor que él, pero bueno, en la parte esta interior del templo coincidimos sensiblemente en la interpretación. En todo caso, mientras que el tabernáculo, generalmente todas las construcciones son coincidentes, el templo hay mucha divergencia. Entonces, el templo, y doy un salto en el vacío, el templo reaparece en la literatura constantemente y luego reaparece en el Escorial. Reaparece en el Escorial invirtiendo la cosa. O sea, realmente hay un lugar sin templo, que es la situación del templo de Jerusalén, y entonces Felipe II hace un templo sin lugar, porque lo hace en medio del campo donde le parece, ¿no? No hay ningún lugar sagrado, ni ningún precedente, ni nada, ¿no? Llega a un sitio y dice, pues aquí me parece bien, manda desalojar pues 6 o 7 pueblos que había por allí para tener un lugar agreste con donde debía ser el templo, porque no era un sitio deshabitado, pero lo hace deshabitado, y entonces construye el templo de Salomón. Construye el templo de Salomón con una particularidad curiosa. Este es el templo con sus medidas, y esto es el patio donde se celebraban los sacrificios, que está inmediatamente delante del templo, con sus medidas. Este es el Escorial, esta es la basílica y esto es la sacristía del Escorial. Entonces, ¿qué diferencias había entre un momento y otro? En todas las religiones antiguas, el templo era la morada del Dios, era un sitio pequeño, los sacrificios se hacían delante, el pueblo se reunía delante del templo. La persecución romana de los cristianos hace que se invierta la cosa, se reúnen en las catacumbas, se dan cuenta de que reunirse les da fuerza y entonces se acostumbran a reunirse encerrado. Y cuando son reconocidos por Constantino piden sitios cerrados para reunirse y les dan las basílicas para que se puedan reunir, o hacen basílicas, que era el edificio de reunión que tenían. Entonces, Herrera se encuentra con dos problemas. Primero, que un sitio de reunión de cristianos no es una plaza, es un sitio cerrado. Y entonces eso lo resuelve fácilmente. Lo resuelve fácilmente. En lugar de la plaza, lo que es la basílica tiene exactamente las mismas dimensiones. Lo que es la basílica tiene exactamente las mismas dimensiones que el patio delantero del templo. Pero luego el Dios no se manifestaba, estaba en su Sancta Sanctorum y no se manifestaba a los fieles, mientras que a partir de Cristo el tema es al revés, el Dios es amor, es abierto a los fieles. Entonces, ¿qué es lo que hace? En la sacristía la pone al revés y el Sancta Sanctorum está aquí y le da la vuelta y lo abre. O sea, en lugar de estar el espacio delantero protegiendo el Sancta Sanctorum, el tema se da la vuelta, el Sancta Sanctorum se abre al sitio de los fieles y entonces geométricamente es el templo de Salomón invirtiendo, cerrado abierto, invirtiendo delante detrás. Es una de estas cuestiones curiosas, la evolución del tabernáculo al templo y luego del templo al Escorial. Aquí se ve, para que se vea el tamaño, esta es la basílica y este es el tamaño del templo de Salomón comparado con el tamaño de la basílica del Escorial. Está puesta una cosa dentro de otra. O sea que realmente ven ustedes que es verdaderamente la escala del magnífico templo de Salomón era realmente pequeña comparado con las cosas que se han ido haciendo. Lo que era muy grande en superficie, parece ser, ¿no? Bien, entonces vamos a cambiar y vamos a volver atrás a otra. O sea, hemos visto, digamos, la civilización estática de los egipcios, que produce exactamente lo mismo durante miles de años, la civilización guerrera y de los judíos y moviéndose en contacto con otras tribus y tratando de agruparse al lado de su libro, donde todavía es una historia que todavía sigue. Y entonces vamos ahora a la parte más, yo creo que más luminosa de la historia de la humanidad, que es la Grecia clásica. Es decir, no ha habido en la historia de la humanidad nada parecido nada más parecido a una sociedad de hombres libres que la Grecia clásica,
digo hombres libres, ¿no? Las mujeres tenían otro estatus, los esclavos tenían otro estatus, pero en fin, los ciudadanos no ha habido nada parecido y ha sido verdaderamente fantástico. Es decir, estamos viviendo intelectualmente y además fue reconocido en su época. Es decir, los que destruyen la Grecia clásica lo hacen con tal amor y guardan sus tesoros y su enseñanza que nos llega, después de haberla destruido, nos llega a nosotros. Bueno, las estatuas griegas que nos llegan son copias romanas. Los romanos no producen estatuas propias, se limitan a copiar estatuas griegas. Entonces, claro, además todavía ha pasado por el tiempo, ¿no? Con estos mármoles rotos y además blancos, pues verdaderamente además resulta mucho más evocador de cómo eran de verdad, que eran de colorines, ¿no? O sea, probablemente no admitiría de haber conservado la coloración los templos clásicos. Bueno, probablemente los admiraríamos de otra forma, cualquiera sabe, ¿no? Eso es curioso porque cuando los restos del Partenón llegan al Museo Británico tienen policromía todavía. Pero como el mármol tenía que ser blanco, los funcionarios del museo destruyen el más mínimo resto de policromía que quedaba en aquello para que fueran de verdad blanco como ellos pensaban que debía ser. Pensaban que eran los turcos los que lo habían pintado el Partenón. Entonces, desarrollan además pues, los tres órdenes. Exactamente, los tiempos son curiosos, es decir, las pirámides tardan 90 años en formarse el modelo de pirámide, los órdenes griegos se suceden más o menos con unos 60 años de intervalo, se van sucediendo y además no hemos sido capaces de inventar nada después, o sea, realmente seguimos, o ha seguido la humanidad con los tres modelos de orden griego, siguen los romanos, han seguido el Renacimiento, es decir, es fantástico la pervivencia de un modelo depurado. Los griegos no hacían grandes cosas, hacían siempre el mismo templo y procuraban hacerlo un poco más refinado y un poco mejor, y un poco mejor, y un poco mejor. Y nos ha quedado esa cosa fantástica y nos ha quedado otra cosa que es la proporción. Es decir, el tema de la medida es muy complicado. Es decir, medida significa tener algo y pasarlo veces y contar cuántas veces entra. Entonces, ¿qué tiene uno para medir? Pues tiene el dedo, tiene el palmo, tiene el pie, pero en la mano, el palmo, el pie, el dedo de cada uno es distinto. Es decir, es muy difícil ponerse de acuerdo con medidas. Realmente, vamos, un día podríamos hablar de ello, no hoy no, pero el sistema métrico, ponerlo en marcha fue un tema que costó vidas en Francia y realmente fue muy complicado. No ha sido posible tener medida hasta muy tarde. En España todavía entró muy tarde. En España entró el sistema métrico de la manera más que como entran las cosas aquí, ¿no? Se hizo una comisión para implantar el sistema métrico y tardó 80 años en implantarse, ¿no? O sea, con la comisión, ¿no? Bueno, entonces hacen unas cosas tan extremadamente depuradas que no hemos sido capaces probablemente de repetir un modelo con tanta insistencia como para que adquiera esa vida propia que tienen lo que tienen los órdenes, ¿no? Luego formalizan las matemáticas. Realmente Pitágoras es un hito en lo mismo que lo es Newton en la historia de la humanidad. Pitágoras se da cuenta de que el primero que se da cuenta de que los números no son solo cantidades, sino los números tienen una entidad propia. Y entonces llega a aparecer pues un cierto culto de los números. Entonces cuando se dan cuenta, cuando alguien demuestra que raíz de 2 no se puede expresar mediante una fracción, pues lo matan, porque eso acababa violando un principio religioso. Pero los números y la geometría a partir de Pitágoras adquieren una vida impresionante y son, al final, andando el tiempo, las matemáticas es lo que permiten a Newton explicar el mundo, ¿no? O sea, inician la aventura intelectual de Occidente, está iniciada por los griegos. Una de las cosas en relación con las proporciones que descubren es el número de oro. El número áureo, que es dividir en la media y extrema razón, de manera que suponen que es la proporción perfecta.
la proporción del número áureo es la de las tarjetas de crédito y la del carnet de identidad, ¿no? O sea, que tiene sus consecuencias actualmente. No es casi exactamente porque ha debido haber una traducción en pulgadas y hay un pequeño descuadre, pero prácticamente el que quiera saber cuál es la proporción áurea, pues es la tarjeta de crédito. Entonces, es curioso porque hay números que aparecen solos. O sea, el número áureo aparece solo en cantidad de cosas, el número E aparece solo en cantidad de cosas, y entonces pues hay una serie de maneras de producir el número de oro, ¿no? Hay Fibonacci hizo la suya y sumando cuadrados a un primer cuadrado. El de Corbusier hizo, luego veremos, su propia versión. Realmente el número de oro aparece en cantidad de fenómenos naturales por una razón muy sencilla. Cojan ustedes un rectángulo de la proporción que les dé la gana. Le añaden un cuadrado en el lado más largo. A lo que resulta le añaden otro cuadrado en el lado más largo. Al quinto cuadrado que añadan, como hayan empezado, tienen la proporción áurea, el 1,618. O sea, aparece solo. En cuanto se añaden elementos iguales a algo, aparece apareciendo el número de oro solo, de manera que eso quiere decir que tiene un sentido y no es una mera construcción lógica. Entonces, por otra parte, pues es la relación entre el lado y la diagonal del pentágono, y aparece en la construcción del pentágono, y aparece una serie de relaciones en los polígonos pentagonales estrellados, y eso también pues tiene a su vez su relación esotérica con el pentagrama y con las ciencias ocultas, y además incluso creo que es una de las cosas que se pueden utilizar para invocar al diablo, ¿no? Pero vamos, no lo he probado nunca todavía. De manera que los griegos nos quedan, de los griegos nos quedan la proporción y nos quedan los órdenes clásicos, nos queda, yo creo que cualquier deporte menos el fútbol. Solo han inventado deportes los ingleses y los griegos, ¿no? Si no, vamos, todos los deportes olímpicos prácticamente son griegos y los demás son ingleses, ¿no? Son las dos gentes que han inventado, probablemente porque los ingleses estudiaban mucho griego como parte de su formación, ¿no? Entonces pasamos ahora, con este intervalo, pasamos a Roma. En Roma es donde se construyen realmente cosas utilitarias, pero en Roma hay un edificio, para mí, un edificio mágico, que es el Panteón. El Panteón es una cosa soberbia e inicia una aventura. Como ustedes viendo, las historias que seguimos pues pasan a través de los siglos. El Panteón inicia otra aventura que pasa a través de los siglos. El Panteón lo hace Apolodoro de Damasco, que era el arquitecto de Trajano, que luego pasa a ser arquitecto de Adriano, y que acaba mal. O sea, era un deslenguado y dijo que se le escapó en algún sitio que pensaba que Adriano era un mal poeta, y entonces Adriano lo mandó matar, ¿no? Pero mientras tanto le dio tiempo a hacer el Panteón. El Panteón es una esfera, vamos, un edificio en el que cabe una esfera de 43,3 metros de diámetro. Para que se hagan ustedes una idea, esto es una calle del barrio de Salamanca de Madrid, una calle de 15 metros de ancho con edificios de 7 plantas y ático. Y entonces esto es la sección del Panteón encima de la calle. Para que vean ustedes la burrada de tamaño, que uno no se hace idea cuando está dentro, ¿no? El interior es un tema fantástico. Tiene además, claro, la proporción asegura la rigidez y la estabilidad de los edificios, y entonces, pero no así la resistencia. Y entonces una de las cosas tremendas del Panteón es que el precedente mayor que se había hecho hasta entonces tiene la mitad de diámetro. O sea que de pronto Apolodoro pega un salto y hace una cosa del doble de diámetro de lo que se había hecho antes, ¿no? Lo hace con una habilidad extraordinaria, en muy poco tiempo, se construye en menos de 2 años, los romanos construían muy deprisa, y entonces inicia claro, está muy bien hecho, y además se ha mantenido muy bien. Y entonces, luego, por otra parte, pues servía para meterse dentro. Entonces los cristianos no lo destruyeron, los templos paganos fueron destruidos, pero como servía para meterse dentro, que caben 1000 personas, pues no lo destruyeron y lo convirtieron en iglesia. Entonces, gracias a eso, tampoco hubiera sido fácil destruirlo, ¿no? con los muros que tiene, pero se ha mantenido y ha supuesto pues una especie de reto a lo largo de los siglos. Entonces,
plantea además una serie de problemas de arquitectura. Primero, ¿por dónde entra la luz? Pues la luz entra por el agujero de arriba, donde entra también lluvia, ¿no? Y además el suelo está sutilmente curvado para que la lluvia se recoja en un canalillo que hay en el borde. Si llueve poco, el aire que sale evita que entre lluvia, si llueve más, sí entra agua. Pero bueno, tiene ese problema, que el agua entra por arriba, lo cual es molesto. Y luego tiene otro problema, que es que ese interior magnífico no... cuando uno hace una obra de estas, la hace para lucirse. Y entonces por fuera pues no es una cosa así de mucho lucimiento. O sea, para empezar, por delante pues tiene esta columnata en que ya se ve que no corresponde con el edificio. De hecho, las columnas eran mucho más grandes, las del proyecto, pero eran incapaces de traerlas desde Egipto y entonces tuvieron que llegar a un compromiso y en vez de columnas de 100 toneladas, pues se limitaron a traer de 80, que eran más baratas y que se podían arrastrar mejor, ¿no? Entonces tiene este interior, pero luego, en cuanto uno se separa un poco del interior, el aspecto es deprimente, ¿no? O sea, verdaderamente consiguieron un interior fantástico, pero por el exterior deja mucho que desear, ¿no? Da idea de la magnificencia y del poder de quien ha ordenado obra semejante, ¿no? De manera que realmente no es una obra absolutamente conseguida. El siguiente intento de hacer la cúpula con la esfera de 47 metros de diámetro es Santa Sofía. Santa Sofía no tiene una cúpula tan grande como el Panteón, pero en diagonal el tamaño es exactamente el mismo del Panteón. O sea, lo que pasa es que está cortada por los 4 lados y ya hacen un segundo intento de cómo resolver el problema. Primero, el edificio es mucho más complejo, en parte en 2 lados se apoya en arcos, en otros 2 lados se apoya en 2 medias esferas. El interior es mucho más misterioso y fantástico, es de los edificios más impresionantes que uno tiene la fortuna de visitar. Este es visto con una cantidad de luz que entra por todos lados y la luz hacen la habilidad de que la luz ya no entra por arriba, sino entra alrededor de la esfera que parece flotar la cúpula, de manera que ya, digamos, el tema de la luz empieza a solucionarse de una manera más brillante que en el Panteón, ya sin hablar de la magnificencia del espacio interior y de la complejidad, ¿no? Sigue teniendo un problema que es cómo se ve desde fuera. O sea, desde fuera casi mejora mucho con los minaretes que luego les añadieron los turcos, pero bueno, no es una imagen realmente impactante, es muy compleja con estos contrafuertes, las medias esferas, es decir, no produce una imagen rotunda, sigue sin resolverse el tema. Entonces, el tercer intento es Santa María de Fiore. Santa María de Fiore tiene, como muchos edificios, una historia rocambolesca. Aquí tenían una catedral antigua, entonces Florencia gana en esplendor y entonces pues empiezan a hacer una catedral nueva. Y entonces la catedral nueva pues empiezan a hacerla por aquí, pues para mantener en el culto la iglesia antigua. Y entonces en un momento dado pues se hacen cargo de la catedral el gremio de la lana, que era muy poderoso, y entonces decide hacer una machada. Y entonces cambian la cabecera de la iglesia y entonces plantean una gran cúpula del tamaño de la del Panteón que une las 3 naves. Es decir, lo normal es que la cúpula sea para la nave central. Como ya estas naves las tenían hechas, hacen aquí estos dibujos raros y hacen la cúpula y plantean una cúpula que une las 3, que sirve para unir las 3 naves. Y entonces cambian naturalmente la cabecera de la iglesia. Construyen todo esto sin saber cómo iban a hacer la cúpula, luego hacen un concurso y entonces el concurso, pues en realidad lo gana Brunelleschi, pero dicen que no ha ganado para no pagarle el premio, pero de todos modos le encargan que haga la cúpula y entonces Brunelleschi construye la tercera versión de la gran cúpula. La tercera versión de la gran cúpula en que realmente no es una cúpula, realmente en el fondo es una construcción gótica. La gran cúpula de Brunelleschi es apuntada, y son unos nervios, unos grandes arcos que se unen ahí y sostienen el cupulín, y luego hay una cáscara por dentro y otra por fuera que estabilizan los arcos, pero realmente la cúpula está hecha con 8 semiarcos bastante apuntados para que empujen poco, ¿no?
claro, no tiene el problema de la esfera que tiende a abrirse, de todos modos hay unos troncos para que no se abra del todo, y entonces lo que hace es unir las dos maneras de entrar la luz por debajo de la cúpula a través de los óculos y por la parte de arriba a través del cupulín que se sostiene porque la cúpula está apuntada, ¿no? La verdad es que el aspecto de la luz no es especialmente impresionante porque son muy pequeñas las entradas de luz, etcétera, pero ya lo que sí es fantástico pues es la vista exterior. Es decir, que realmente ya Brunelleschi fija cómo van a ser las cúpulas desde fuera. Va a ser la doble cúpula, la de dentro y la de fuera más apuntada, y aparece la rotundidad del espacio exterior con el atrevimiento de hacer esa estructura a esa altura fantástica, que además es está muy bien construida y se ha comportado muy bien el Duomo de Brunelleschi. Coincide además con un tema del que me hablaré ahora, que es que se empieza a dibujar. O sea, Brunelleschi es de los que formulan la perspectiva, de los que formalizan la perspectiva, porque es una cosa curiosa. Es decir, hasta el Renacimiento nadie dibuja. O sea, la arquitectura es hablada, escrita, pero no aparecen dibujos hasta que en el Renacimiento se formulan los sistemas de representación. De manera que esto ya es arquitectura dibujada. Luego aparece con menos brillante y con un poco menos de diámetro, porque al final la tuvieron que reducir, la cúpula de San Pedro, pero que realmente, para que tengan ustedes una idea del tamaño, este es el edificio de la Telefónica de la Gran Vía de Madrid. Cabe perfectamente dentro de la cúpula de San Pedro y todavía le sobran 10 metros a la cúpula para que llegue arriba. O sea, es tremendo las cosas que llegaron a hacer prácticamente a base de manejar fórmulas de proporción, algunas cosas de equilibrio, pero realmente sin hacer números. Curiosamente, cuando empiezan a hacer números, las cúpulas son más pequeñas porque les daba miedo, ¿no? Lo que salía con los números. Entonces pasamos a otra, no sé si me estoy pasando de tiempo. Como es un libro, puedo cortar en el momento que me digáis, yo tenía, bueno, hablaré 10 minutos más. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo dejo dentro de 10 minutos. Entonces hay un tema, vuelvo hacia atrás otra vez, vuelvo a un año exacto y a una fecha exacta, el 18 de julio de 1140. El 18 de julio de 1140 empieza el gótico. O sea, realmente los romanos dejan una manera de construir que era imposible una vez que el imperio desaparece, y entonces se siguen haciendo de manera mucho más modesta bóvedas, se siguen haciendo bóvedas de piedra, se empiezan a hacer contrafuertes para tratar de aligerar, y entonces se empiezan a hacer ensayos de cómo poner nervios, pero en 1140 se inaugura el coro de Saint-Denis, donde se formaliza por primera vez de una manera consciente la bóveda de crucería. Es decir, en lugar de tratar de construir una bóveda, se construyen dos arcos cruzados y luego se construyen y se llenan esto de piedras pequeñas, y entonces aparece una nueva forma de construir que para hacer lo mismo gasta exactamente la cuarta parte de piedra que los procedimientos de construcción anteriores. Aparece los constructores se hacen conscientes de una forma de construir radicalmente nueva y radicalmente más económica, mucho más rápida y más fácil de hacer. Yo creo que es el mayor avance técnico que se produce en la historia de la construcción. Y entonces, este es de los casos en que una forma de construir da lugar a una manera de hacer la arquitectura. No es la arquitectura se imagina y se construye, se aprende a construir de una manera y se hace arquitectura a partir de esa forma de construir. La solución es tan fantástica que en 90 años después se están haciendo en Francia 40 catedrales góticas. O sea, se extiende como la pólvora y se extiende no en toda aquella época cuando cesa el imperio, cuando se desarticula el imperio romano, los arquitectos desaparecen y en ese momento los arquitectos no habían aparecido todavía. Es decir, esto lo hacen cuadrillas de albañiles
o cuadrillas de canteros, en los cuales unos asumen unos papeles y otros, pero no aparece el papel del arquitecto como papel, o el que hace las trazas como papel dominante, sino como uno de un grupo, de manera que aparece una manera colectiva de hacer arquitectura que da lugar a toda una saga de edificios fantásticos, ¿no? Aparece el arco apuntado, esto es la bóveda de crucería, la bóveda de aristas. La idea de la bóveda de crucería es la bóveda de aristas. En la bóveda de aristas, dos bóvedas de cañón se cortan y esto es una elipse. Entonces, si se hace aquí un arco circular, se hace aquí otro arco circular, pues es mucho más sencillo de hacer que un arco elíptico. Y entonces, ya que uno tiene las dovelas cortadas para ese radio, pues los bordes se hacen también con el mismo, y como los lados son 0,7 veces la diagonal, pues entonces el arco sale apuntado si el radio del arco es el mismo. Y entonces los arcos apuntados de los extremos salen como consecuencia de utilizar dovelas del mismo radio que se habían utilizado para los arcos cruzados. De manera que, digamos, el definidor del estilo gótico no es más que una consecuencia de buscar la facilidad constructiva de no hacer arcos con radios distintos, sino, oiga, decir a uno de los canteros, usted fabrique piedras con ese radio, porque además las piedras son todas distintas, hacían cada dovela de lo que daba de sí la piedra y luego ajustaban en la clave, ¿no? Entonces, entonces aparece entonces esto ya les sugiere una serie de cosas, y entonces se acaba desarrollando un estilo que además tiene la ventaja de que solo empuja en puntos, entonces hace los contrarrestos mucho más fáciles, entonces da lugar a unos interiores luminosos con unas vidrieras fantásticas. Lo que se ahorran en piedra se lo gastan en vidrieras. Y luego, pues el exterior, pues es algo así como un centollo, ¿no? Es como un edificio con el andamiaje puesto de piedra, ¿no? Realmente nos hemos acostumbrado a verlo, pero verdaderamente el exterior de una catedral gótica es impresentable. O sea, se comprende que cuando llega el Renacimiento quisieran hacer otras cosas, ¿no? Aunque eran más caras de construir, ¿no? Entonces, el sistema es tan bueno que la catedral de Chartres, que ya la tenían a medio hacer, usan el pretexto de un incendio para deshacer lo que tenían hecho y empezar en gótico. Habían empezado en románico y entonces deshacen lo que tenían hecho y empiezan otra vez pues, diciendo que se había incendiado una cosa que realmente no era completamente cierto que se hubiera incendiado, ¿no? Pero realmente tenía enormes ventajas el fantástico sistema constructivo. Claro, estos eran cuadrillas de canteros. Y entonces se reunían en unos sitios abiertos con sombra que se llamaban las logias, y entonces cuando empiezan a reunirse más o menos en medio secreto los caballeros ingleses acostumbrados para hablar de sus ciencias ocultas, pues se reúnen en tabernas y toman el nombre de las logias de los canteros franceses, ¿no? Y entonces deciden que ellos también eran canteros. Creo que no hay ni un solo cantero entre los primeros masones, pero bueno, el tema vale como analogía y explica un poco. No, estoy ensayando esto porque tengo que dar una conferencia en una logia masónica dentro de unas semanas y entonces tengo que ensayar de qué va la cosa. Lo que pasa es que tendré que usar un tono más respetuoso para que no me... Entonces, en la catedral de Chartres, ya buscando misterios, hay una cosa que aparece en muchas catedrales, que es el laberinto, que no se sabe exactamente el significado, que aparece en los pies de las catedrales y que es posible recorrerlo con la gente. Realmente es una cosa tan divertida recorrer el laberinto que en Chartres lo tienen tapado y solo lo destapan una vez al año para no tener turistas por ahí pegando saltos por en medio de la catedral, ¿no? Entonces, es posiblemente, vamos, no tengo tiempo de dedicar ahora un tiempo a los laberintos, pero en el caso del laberinto de Chartres hay una coincidencia curiosa, que es que tiene el mismo tamaño prácticamente que el rosetón de la fachada. Y entonces, pues, digamos, bueno, pues tendrá que ver que en algún momento del año la luz que entra por el rosetón cae exactamente en el laberinto y por eso es la situación del laberinto. En principio no parecía probable, porque claro, si la catedral está orientada este-oeste, pues es imposible, el sol cuando viene está muy bajo y es imposible que dé. Pero entonces se me ocurrió empezar a mirarlo y resulta que Chartres está mal orientada. Está orientada a 45 grados hacia el sur, o sea, está orientada al sur-suroeste. Y entonces, efectivamente, haciendo cálculos astronómicos,
Pues resulta que el día del solsticio de verano el sol cae a 45 grados y el rosetón cae exactamente en el laberinto. Curiosamente, lo he mirado después, es el día que destapan el laberinto para que lo pueda ver la gente, ¿no? Y eso sucede, si alguno de ustedes quieren ir, a las 3 de la tarde hora solar, es decir, a las 5 horas oficiales, cuando el sol cae en el laberinto de la Catedral de Chartres. Luego viene el tema de los edificios en altura, pero vamos, como me salto ya esta parte que hay, y luego pues aparecen la arquitectura moderna y luego hay otra serie de cosas más, y ya llegaré al final. Realmente lo que ha pasado en arquitectura y en la historia del conocimiento de la humanidad es tan sorprendente, ¿no? Que realmente pues hay toda una serie de teorías de que son los extraterrestres los que han traído la cultura y entonces los que enseñaban a hacer pirámides y no sé qué, y entonces hay toda una serie de teorías extraordinariamente interesantes que no comparto sobre la mano oculta que nos ha traído la cultura. Yo en este sentido tengo mi propia teoría, es decir, efectivamente yo pienso que ha habido una mano oculta, pero en este momento tenemos algo mucho más potente que los extraterrestres, que lo sabe todo, está en todas partes y además creciendo, que es Google. O sea, yo estoy convencido que Google o sus sucesores, que será una entidad inmaterial, viajó hacia atrás, ha llegado un momento en que viajan hacia atrás en el tiempo y plantan en la humanidad las semillas necesarias para que andando el tiempo la humanidad inventara Google, ¿no? Yo creo que es un bucle y me parece mucho más creíble que lo de los extraterrestres, ¿no? Entonces, con esta teoría de la mano oculta termino y les pido perdón por la excesiva extensión y estoy dispuesto a contestar sus preguntas, si es que las hay, o a admitir sus reproches, si es que los hay.